Nuevamente en este programa que se encuentra dentro de la vitalidad de nuestras aguas, de las aguas que circundan a la gran ciudad de Guayaquil y al gran cuenca del Guayas. Les damos la bienvenida a otro programa de Río Arriba, Río Abajo, la cultura fluye. Hoy, 3 invitados dedicados fundamentalmente a la música popular, a la música clásica, y a 2 maestros y uno de sus alumnos, formados por Lucho Silva, que lo tengo aquí conmigo, Medardo Silva, y el joven Marcelo Noriega en el saxo, con quien vamos a conversar sobre la música y que ha adornado este entorno a lo largo de la historia de Guayaquil y esta cuenca. Bienvenidos, queridos amigos. Buenos días. Gracias por la invitación. Aquí en esta balsa, ¿sí? Recordando la navegación de Humboldt hace ya más de 200 años y una región bicentenaria que está nutrida por los afluentes del Guayas y el Daule. Medardo, ¿qué te dice estar en un río y en una cabaña como esta? ¿Ah? Bueno, algo increíble, algo natural, mejor dicho, como sobrenatural, porque salir del espacio donde uno está, en la ciudad, los carros, la gente, salir a un espacio tan, se puede decir, como un paraíso, uno se siente que está en otra parte del planeta, se siente increíble. Si le podrías dar, querido Pollo, si le podría dar una nota musical a este encuentro en el río, entre amigos, entre un pechiche que ya mismo te lo dan, un dulce pechiche que ya mismo te lo sirven con un poquito de queso, ¿qué nota te vendría con tu clarinete en este momento? ¿Qué entonarías? ¿Qué te provoca entonar en este momento? ¿Qué me provoca? Algo mágico, ¿será? El mago de Dios, pues. El mago de Dios. Con ustedes, Lucho Silva Guillén. La verdad es que uno se puede adormecer con esa música, en el sentido de que se transporta a este río con tanta significación para el bicentenario. No existiera Guayaquil, el Guayaquil urbano que se ha construido, querido Marcelo, joven, si no hubieran estos ríos, porque estos ríos son los que llevan la producción, alimentan la producción de lo que se genera y se conduce a través del puerto principal de la ciudad. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias. Qué alegría tenerte acá. ¿Qué te representa este momento en un río que representa tu propia nacionalidad, tu propia identidad? Parte de tu identidad viene de estos ríos. Marcelo, ¿cómo te sientes y cómo lo podrías expresar musicalmente? Bueno, realmente al estar aquí junto a ustedes 3 con mis profesores, porque ellos fueron los que me hicieron a mí en el saxofón y el papá del profe, una de las cosas que yo más recuerdo, y como usted dice, representar musicalmente, sería la primera, no de las primeras canciones, no la primera, pero de las primeras que yo toqué con Lucho Silva, que es My Way. Una canción que fue realmente un privilegio haber tocado junto a él y que por 5 años no me pudo haber dado clase. My Way, en este río. A su manera. A su Claro, manera. A su manera. A nuestra manera.
bienvenido. Y a nuestra manera estamos aquí en el río celebrando 200 años del bicentenario de la provincia de Guayaquil, esa provincia que abarcaba lo que hoy día es Manabí entero, Santa Elena, Guayaquil, o sea, la provincia del Guayas, El Oro y los ríos. Todo eso era nuestro gran territorio de la provincia de Guayaquil. Así que, my way, a la manera de los guayaquileños, con un guayaquileño joven, saxofonista de 16 años que nos acompaña en este programa de Riva Arriba, Río Abajo, la cultura fluye. De la Academia de Música Preludio, sin hacer ninguna cuña por ahora. Ya lo pondremos. Claro, frente a Citybox, no más falta. Adelante, Marcelo. Qué gusto tenerlos a ustedes y sobre todo para mí es un honor no solamente entrevistar a dos músicos que han formado y son descendientes de formadores, de un formador tan importante como fue Lucho Silva Parra, a quien recordamos muchísimo, amigo y una persona importante de los años 40, 50 en la música nacional popular, un hombre que desarrolló mucho el saxo en la música que podríamos llevar en su momento la música de cabaret, ¿no? También. Esa música que por el lado familiar de ustedes fueron fundamento de las grandes orquestas de los años 60, 50, si no mal recuerdo, Lucho. Claro. Lucho, ¿qué podemos hablar de esa época? Bueno. ¿Sí? De la música de cabaret. Yo recuerdo mucho la Blasio Junior, recuerdo algunas de esas orquestas. Cuéntenos un poco de las vivencias que tuvieron en cuerpo a cuerpo. Con todos esos músicos y esa música. Ya, bueno, la primera vivencia fue la orquesta de mi abuelo, que fue la primera orquesta de jazz, la Silva Ibáñez, que era Fermín Silva de la Torre y el Pollo Ibáñez. Él era el cantante de la orquesta. Entonces en esa orquesta, ya mi papá estaba pequeño, conforme fue avanzando, en esa orquesta se interpretaba mucha música americana, la música de cabaret se interpretaba, venía la música impresa, no como ahora que se la escribe o se la coge de la computadora, se mandaba a ver la música impresa, se la ponía en la orquesta y tenía de todo tipo de música de que se interpretaba en los cabarets, de los que ya hablaré profundamente más adelante. Entonces ese repertorio hacía una escuela de música y todos los músicos lectores, y de ahí aparece ya por los años 50, 60, la Blasio Junior, la Costa Rica Sing Boys, primero, la Orquesta América, las orquestas emblemáticas, donde se hacían los grandes eventos en los colegios y en los bailes de reinas, ¿no? Y a su vez, ese tipo de música también fue implementada en ciertos grupos musicales en los cabarets de la época, estamos hablando de los años 60 por ahí. Cabarets, obviamente, como los que nosotros siempre hemos conocido en Cuba, Puerto Rico, Panamá, ¿no? ¿Cuál es tu vivencia que has heredado de la música, descendiente por todas las vidas de músicos y de escritores, ¿no? Recordemos que el insigne escritor Medardo Ángel Silva es
pariente de ellos, muy cercano, ¿no? Tío abuelo. Tío abuelo. Por todos lados les viene la inyección. Tío abuelo, sí. Me pregunta a mí, tú podías mear don Elcilio, pero no es el familia del poeta el mismo, tío abuelo, habla serio, sí. Entonces, la gente a veces no cree que estoy tomándole el pelo. Por eso con su nombre, mear don Elcilio. Tengo que sacarle la cédula. Ah, ya, de verdad. Pero usted no es pariente del poeta. Exactamente, tío abuelo. Ay, bueno, ese es un punto a favor a veces para congeniar con la gente. Y bueno, sobre las vivencias tengo muchísimas con mi papá porque yo de niño, él un poco más porque él es mayorcito. Un poco más, sí, ¿no? Mayor pero menor. Pero cuando él se fue a Rusia a estudiar, entonces yo entré a tocar batería con mi papá en el grupo porque yo era clarinetista. Yo 3 años jugando clarinete, lo dejé botado y mi papá me quería matar. Y cuando comencé a tocar batería, que nadie me enseñó porque él estaba en Rusia, mi papá me vio y mi hermana le está tocando batería, ¿quién le enseñó? Nadie. Mi papá dijo, otro baterista, mala familia, no puede ser. Entonces me amenazó con meterme al clarinete y lo metió. Seguí como baterista y cuando me vio tocar dijo, bueno, apréndete algo de jazz, apréndelo a tu tío Colón para ver si algún día me acompañas. Y finalmente me convertí en el favorito de mi papá, ¿no? Entonces yo viví mucho con él tocando desde los 20, 21 años, mucha música y variada música porque mi papá había que tocar de todo. Yo cuando comenzamos yo tocaba un poco de rock, un poco de jazz y me puso a tocar, que mi papá tocaba la salsa mora y eso. Música española. Entonces, y me dijo, no sabe tocar todo, vaya por ahí, vaya donde tu tío que le enseñe, tienes que tocar tango, tienes que tocar música española, tienes que tocar de todo. Si Peruana, no, nacional. para ser buen músico tienes que tocar de todo. Así que aquí tienes que marcar todo. Yo recuerdo a los músicos de esa época, usted le decía, tócame algo, hacían, y enseguida salía el tango, salía la guaracha, sí, salía el pasillo, salía todo lo que tenía que salir, ¿no? Esa era un poco la época del músico multifacético. Estaba de acuerdo a la demanda del que pagaba. Claro, es que la demanda era muy exigente, es decir, el público quería escuchar música puertorriqueña, cubana, mexicana, entonces los músicos tenían que saberse las mejores músicas mexicanas, alemanas también, claro, españolas. El favorito, barrilito. Claro, barrilito. entonces con mi papá realmente se formó con esa escuela de muchos músicos que había que tocar todo y tocar ahí en el instante, pero esa formación de haber aprendido todos los géneros de los distintos pueblos te da una base técnica increíble y una experiencia maravillosa. A veces se ve o se superficializa, sobre todo el músico de música popular, como que si fuera mucha improvisación, y no se observa que detrás de eso hay toda una formación, toda una academia, todo una mística, y aparte de la mística, una mixtura de conocimientos, porque a veces algunos músicos trabajan en una orquesta clásica y luego van el fin de semana y tocan una música, en una orquesta de salsa. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes dos que han tenido ese tipo de vivencias y sobre todo tú, Lucho? Bueno, yo soy músico que viene de la música popular. Pero creciste en la académica. Y luego ya formado de músico popular me fui, yo estudiaba en el conservatorio porque había que estudiar en el conservatorio y tocar clarinete obligado. Si no, no comía. En la casa que tenía que estudiar clarinete. Solo mi hermana estudió piano, el resto había que tocar clarinete, saxo. Bueno, la batería la tocábamos de toditos, como sea. Pero eso, el estudio de la música, yo siempre fue en el conservatorio. Pero como mi papá tenía su grupo de música popular, ya nosotros teníamos, yo tocaba desde chiquito, me daron un poquito mayor, pero yo sí tocaba desde chico porque era el primer nieto y déjenlo que toque el niño. Entonces fue aprendiendo todo el repertorio de música popular y gané mucho dinero en la música popular hasta que me fui a especializar a los 21 años, casi 22, a Moscú como músico clásico. Ustedes dos ganaron plata como músicos muy jóvenes, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, yo comencé a ganar plata, bueno, ya se había ido, no tocaba con mi papá, sino que estaba el cuarteto, los hermanos Sila, mi tío Colón, mi tío Curro, mi papá y un bajista. Entonces mi papá decía, estaba en el colegio, me decía, mira, como tocaba clarinete, y ahí estaba bien con él, sea los dúos con clarinete con mi papá, tocábamos El Padrino, tocábamos Ojitos, ¿cómo se llama? Ojitos Verdes, una canción española, Ojitos, no sé cuánto.
Entonces hacía dúos con mi papá, el doctor Vargas hacía otro saxo, entonces yo era chévere. Pero me decía, para que sepas y te ganes y comas bien en el colegio. Ustedes son comedores, vamos, me ayudas, ustedes hacen utilero y yo les pago bien. Y nos pagaba 5 sucres por eso. Es un dineral. Comíamos como 2 semanas en el colegio, full. Íbamos y le instalábamos los equipos. Mi primo Guillermo, que era también baterista, Guillermo Granizo Silva, que es su hijo mayor, instalaba los equipos y nosotros los cargábamos. Solo cuando nos tocaba, que ahí no había ascensores, echar paradas, 2 pisos cargando los equipos ahí. Pero eran 2 cajas nada más, 2 cajas Shure y nada más. Les pregunto, ¿les han hecho la del músico alguna vez? A mí no. No, a mí tampoco. No les han hecho la del No. músico. ¿Ah? Y es real eso de que lo dejan guindado al músico. Mi papá contaba él que le por eso habían te lo hecho la del pregunto. músico. ¿Ah? Pero la del músico es que te regresan a pie después de que te llevan en limusina a tocar a una casa, ¿verdad? Sí, claro. Y al regreso, Te dan la plata, a lo mejor te sí dan se la me- plata por lo general y te vas a pie. Entonces es la del músico. Ya, Pero ya hablando de las vivencias de ustedes, y vamos a ir a un corte, y vamos a hablar luego de esas vivencias que les tocó vivir como músicos, las ochenteras, ¿ah? La de los años 80, esa donde ya se profesionalizaron, donde ya comenzaron a ver desde otras perspectivas la música. ¿Cómo eran el mundo de la discoteca de los 70, de los 80, la música, cómo creció ese tema? Y bueno, enseguida volvemos con los hermanos Silva y el joven artista también, Marcelo Noriega. Ya volvemos. De vuelta Qué bueno. en este segundo segmento de nuestro programa Arriba Arriba, Arriba Abajo, la cultura fluye, compañía de los 2 hermanos Silva, Guillén y el joven Marcelo Noriega, con quienes acabamos de escuchar jazz en la mitad del río Daule, en una balsa que se construyó con mucho amor en el Colegio Alemán Humboldt, conjuntamente con la Fundación Garza Roa, para precisamente viajar río arriba y río abajo, llevando las notas musicales, porque la cultura ha fluido a lo largo de la historia del Guayaquil, no ciudad solamente, sino Guayaquil Golfo, Guayaquil región, en una forma muy especial y muy vital. Y una de las culturas que yo siempre recordé y conversaba con el gran saxofonista Lucho Silva Parra, el padre de estos 2 entrañables amigos míos y del joven Noriega, que también lo alcanzó a conocer, es el enfoque que le daba él siempre a la música popular, a las anécdotas que me gustaría compartir de esos viejos Guayaquil que se encendía. Era como conversar con Guido Garay, y me recuerdo cuando me hablaba de las calles de las hamacas,
Ustedes saben que eran las calles de las hamacas. Eran las calles donde las mujeres de vida aireada se aireaban en la hamaca de arriba para abajo y por ahí pasaba el tranvía. Y era como lo contaba, y cuando conversaba con Lucho, siempre había unas anécdotas precisamente en el muelle que está enfocado atrás, de precisamente esa vida que se producía en el Guayaquil profundo, ¿no? Que no es el Guayaquil de hoy, tenía otra estructura muy distinta y tenía toda una reacción, acción especial. Sí, hay una anécdota justamente de eso, me acabo de acordar, que mi papá conversaba, de las mujeres buenas que se acuestan con los hombres malos. ¿Ah? No eran las mujeres malas, sino las mujeres buenas que se acuestan con los hombres malos. A los 15 años, él ya tenía desde los 13, casi 14 tocando el saxo, y tocaba con mi abuelo en las misas, acompañado, porque antes las misas eran en las iglesias con música en vivo. Y lo acompañaba en las misas, matrimonios, qué sé yo. Y un día, un futuro cuñado de mi papá le dice, ¿sabes qué? Anda a reemplazarme a este lugar. Y era un cabaret donde estaban las mujeres buenas que se acuestan con los hombres malos. Y mi papá llegó a sus 15 años con un saxo alquilado, porque no tenía saxo sino boquilla nomás. Entonces fue al reemplazo, y el reemplazo era un seco de gallina al final de tocar en 3 horas ahí en el cabaret. Y los músicos que lo acompañaban eran ya mayorcitos, que de 20 años, mi papá de 15. Entonces mi papá llegó con su saxo entusiasmado a tocar para practicar, porque el músico se hace con la práctica, ya como lo que acabamos de ver ahorita. Entonces mi papá dice que estaba tocando con su saxo, y en eso pasaba una de las chicas que bailaban con su pareja, y le deposita un billete de 5 sucres en la campana. Aquí, venga la campana. 5 sucres, y mi papá seguía tocando, y seguía bailando, y daba la vuelta, y al rato, como a los 15 minutos, dice que otra vez, 5 sucres más. Estamos hablando de los años 50 más o menos, un poquito más atrás. 5 sucres era como unos $50, calculo ahora, ¿no? Y que a la tercera, que pasó a la media hora y lo miraba, y otra vez otro de 5 ahí, ya el pianista que era mayor le dice, Lucho, vas a tener que irte. Y mi papá no entendía qué pasaba. Lucho, vas a tener que irte. Y después de un rato regresó y otro de 5, es decir, en 2 horas tenía 20 sucres. Y el reemplazo era por un seco que valía 1 sucre. Entonces mi papá no sabía qué hacer, porque ya la tipa lo miraba. Entonces le dice el que acompañaba el piano, que dirigía la orquesta, le dice, Lucho, te fuiste. Ándate, que tú no sabes lo que te va a pasar. Y mi papá, 15 años, jovencito, se fue. Dice que como ya no apareció hasta otro reemplazo, hasta que el saxofonista después fue cuñado de mi papá, mi tío mayor. Mi papá regresa, como a los 4 meses, y no se había olvidado pues la dama de lo que había sucedido. Y se le acerca y le dice, esta no me la vuelves a hacer, le dijo. Olvídate que me vas a hacer la misma, me dijo. Así que te espero aquí. Dice mi papá que ahí mismo corrió y se fue. Antes de que pase. La plata no era para el papá. La plata no era para Historia. ¿Y tú qué recuerdas, Medardo? Bueno, yo tengo anécdotas muchísimas de mi papá de eso también, justamente, ¿no? Siempre nos daba lecciones de vida. Mi papá era muy condescendiente con la gente que no tenía mucho dinero, mejor dicho, con la gente humilde. Y yo me acuerdo que tenía, de entre las cosas más significantes, que también me decía cuando a veces nos traía al colegio, y veníamos por una calle, por ahí, por una calle media rara, y las chicas saludaban, miraban, no tinteo. Ay, dijo, así mismo es la vida. Mujeres malas que se acuestan con hombres buenos. Mujeres buenas que se acuestan con hombres malos. Realmente, son un peligro. Realmente creo que eso es una realidad desde la sociología, ¿no? Sí. Que se determina como bueno o malo. Y en este campo de la improvisación, ¿sí? Y en este campo de la improvisación musical, ¿cómo se crece el jazz y en la música normal, la comercial, la de fiesta, donde se maneja permanentemente eso, toca tal cosa, toca tal cuestión? ¿Cómo se manejan como músicos ustedes, queridos amigos? Bueno, nos hemos manejado, como venimos de la escuela del músico popular en la familia, de que lo que quieres que toque, lo tocas porque ese repertorio lo conoces, ¿verdad? Nosotros no hemos tenido problema
en hacerlo ahorita como estamos haciendo, ¿no? Yo con Marcelo nunca en mi vida, ¿me has visto tocando el clarinete? En la vida. En la vida. Yo lo acompaño con el piano, le doy clases, todo. Pero nunca lo he acompañado yo tocando el clarinete y él el saxo. Entonces, ese tipo de improvisación en música popular, nosotros nos acostumbramos a verla y a practicarla. Yo la verdad es que he sido músico popular, nací en la escuela de música popular. Un momento tuve mi espacio de músico clásico muy bueno, me ayudó de mucha técnica y visión de cosas grandes que hay que hacer a nivel académico y clásico, pero eso lo que hizo fue el complemento académico, me dio una formación más amplia, un criterio de poder valorar lo que tenemos como música, primero la música ecuatoriana, que grabamos muchísimo con mi papá. Mi papá no era jazzista, mi papá era músico ecuatoriano que grabó siquiera unos 30 long play de música ecuatoriana. Y es un ecuatoriano precisamente de la cuenca baja del Guayas, y como tu padre, que fue considerado por muchos analistas del jazz tan grande como cualquier grande norteamericano con el saxo, ¿no? Tuvo un peso específico en el jazz internacional muy importante, ¿no? Es que ahí viene lo importante, su escuela, ¿verdad? Él es autodidacta. Su escuela de jazz le sirvió para mejorar su técnica. Él estudió 3 años en el conservatorio y conversaba que en los 3 años hizo 6 años. En esa época se podía hacer 2 cursos en uno para los estudiantes que andaban rápido. Él hizo los 6 cursos de saxofón en 3 años casi. Y siempre quiso tocar como los saxofonistas americanos y nadie le pudo enseñar. Entonces él comenzó solito a escuchar y a través de la grabación, desde los radios que le daba mi tío, el hermano mayor, para que escuche, él comenzó a buscar su sonido, a improvisar, a copiar, hasta que más adelante hizo su propio estilo y fue llevando ese estilo y esa técnica de la música de jazz y la improvisación a improvisar en música ecuatoriana, donde grabó, lo que más grabó fue música ecuatoriana, que le dimos el perfil cuando yo creo la Academia de Música del Jazz para innovar con algo, ¿verdad?, en el sector de la enseñanza musical, que aquí tenemos el producto, pero mi papá fue netamente un músico de música ecuatoriana que grabó con todos los artistas. Y hablando de música ecuatoriana, aquí en este ambiente tan relajado, en una balsa bien huancavilca, de río, de lo que se llama una balsa fluvial, ¿qué te viene o qué les viene para entonar en este momento? ¿Qué nos viene? Si un cliente les pide eso que se dice, tócala, como le dice, tócame, tócale, ¿ah? ¿Qué tocarías en este momento? ¿Qué le viene a ustedes? O que el público pida una, pues, ¿ah? Que el pío diga, ¿qué quiere oír? ¿Ah? Queremos ir a Schubert. ¿Ah? Queremos ir a Schubert. Que nos dé la mano Schubert también. Va a cantar, él también canta. Ah, bueno, pues canta y hijo, canta. Canta bien, adelante. ¿Quién me acompaña? Pues Aquí la está melodía. Schubert. A ver, ¿qué canción dices tú? El aguacate. El aguacate. Venga usted. Clásica de Julio Jaramillo. Vamos con un aguacatazo. Cójale el tono, maestro. A ver. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi fe, todas
pero tú no olvidarás al infeliz, infeliz que te que adoró, te adoró. al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Bravo. Bueno, hoy le hicimos un homenaje a los lagarteros también, ¿no? Completo. Le acabamos de pues. hacer un homenaje a los lagarteros. ¿Ah? Ese es realmente, y para terminar el programa, porque ya lo tenemos que despedir, ¿se recuerdan una anécdota de los lagarteros? De los lagarteros. ¿Ah? Yo me recuerdo haber ido a la casa esa que quedaba ahí en... Vélez y Santa Elena. Exactamente. ¿Ah? Ahí Ya. que el piso era de Bueno, cosas. mi abuelo conversaba de la anécdota de los lagarteros. Viene la palabra, según decía mi abuelo, porque no quedaban en Vélez y Santa Elena, sino en el Parque La Victoria. Ajá. Ahí se reunían los músicos y había un lagarto. Pero el lagarto no se sabe si era simbolismo, pero el músico que contrataba, el músico más conocido, venía y decía, alguien llegaba, necesito un músico por una fiesta. Así era la cosa antes, ¿no? Entonces venía alguien que lo conocía a Schubert, o a mí, o a Medardo. Dice, ¿sabe qué, señor Silva? Necesito un grupo. Ok. Decía, ¿cuánto quieres? Para baile y todo, ok. 6. Ok, tanto vale. Nadie sabía qué cobraba. Entonces terminaba la fiesta y cobraba Schubert o cobraba Silva. Y venía y repartía así. Cobraba con ese, tin, 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 tin. Y se quedaba con el billete. Decía, no vayas con ese que es lagarto, decía, para pagar. Entonces de ahí viene la música, la denominación de lagartero. Sí, ¿no? Porque Ninguno de ustedes nunca le ha hecho lagarto a nadie, ni le han hecho nada de eso. No, pues si no, no fuéramos músicos. Fuerte abrazo, agradecidos por vuestra sintonía en este día tan especial desde el río Daule, en uno de sus meandros. Reciban ese siempre afectuoso saludo y recordándoles que este programa se hace gracias al auspicio de Fundación Garza Roja y de el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil y San Borondón. Y recuerden, nos despedimos en este Río Arriba, Río Abajo, la cultura siempre fluye. Muchas gracias.